Buenas tardes, de nuevo. Buenas tardes, docente. Mi grupo está conformado por Juan Sebastián Arrieta, Luisa Fernanda Yac y quien les habla, Sheila Baiter. Hoy le vamos a hablar sobre los alcoholes. Bueno, en la tabla de contenidos tenemos el marco teórico, la nomenclatura, uso en la industria y riesgos en la salud. Introducción. En el presente informe trataremos el tema de los alcoholes, abarcados nomenclatura, obtención, daños de salud humana, uso en la industria, entre otros. Los alcoholes, como bien aquí lo dice, son aquellos compuestos químicos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo en sustitución de un átomo de hidrógeno, de un alcano enlazado de forma covalente a un átomo de carbono, grupo carbonal. Además, este carbono debe estar saturado, es decir, debe tener solo enlaces sencillos a ciertos átomos. Es importante recalcar que los alcoholes son compuestos orgánicos muy comunes en la naturaleza, que juegan roles importantes en los organismos vivientes, especialmente en la síntesis orgánica. Algunos alcoholes pueden ser tóxicos e incluso letales. Los alcoholes pueden ser tóxicos e incluso letales para el organismo humano si son ingeridos en dosis altas. Además, al ser consumidos por el ser humano, pueden actuar como depresores del sistema nervioso central, causar el estado de embriaguez y provocar una conducta más decisiva de lo normal. Por otra parte, los alcoholes tienen propiedades antibacterianas y antisépticas que permiten su uso en la industria química y en la medicina. Ahora los dejo con mi contenido. Bueno, en el siguiente vamos a ver un pequeño esquema sobre los alcoholes. Están están clasificadas en varias partes, como son el grupo funcional, que tiene el OH, hidroxilo, tiene las fórmulas generales y tiene clasificación de alcoholes. Por otro lado, también tiene la clasificación por el número de OH, como lo son los monoalcoholes, que es cuando tiene un solo alcohol, y los polialcoholes, cuando son varios alcoholes. ¿Qué es la nomenclatura YUPA? Bueno, la nomenclatura europea se caracteriza por tres cosas. La primera viene siendo la cual elige la cadena de carbono más larga que contenga el grupo hidroxilo y se determina el nombre principal reemplazando la terminación en O del alcano correspondiente por el ol o bien la terminación ano por anol. La segunda sería que enumera la cadena del alcano humano enumera la cadena del alcano comenzando por el extremo más próximo al grupo hidroxilo. Y por último, cuenta que se enumeran todos los sustituyentes conforme a su posición en la cadena y se escribe el nombre de los sustituyentes en orden alfabético. ¿Cuál es el sistema común? El sistema común pues nos muestra a continuación que se incluyen los nombres IUPAC y entre paréntesis los nombres comunes de los 8 alcoholes de peso molecular más bajo. La siguiente vamos a hablar sobre las reglas. La primera regla nos dice, se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el grupo OH. La segunda regla dice que se enumera la cadena principal para que el grupo OH tome el localizador más bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre cadenas carbonadas, halógenos, dobles y triples enlaces.
La tercera regla nos dice, el nombre del alcohol se construye cambiando la terminación O del alcano con igual número de carbonos por el ol. La cuarta dice, cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser mero sustituyente y se llama hidróxido. Son prioritarios Tenía que seguir, hombre. Ah, Es que si suena, yo Disculpe, creo que está profesor, lo pendiente que porque pasa es es que que si suena. hay mucha transferencia, entonces eso hace que nos equivoquemos. Prosigue, compañero Juan. La cuarta regla nos dice que cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser un mero sustituyente y se llama hidróxido. Son prioritarios frente a los alcoholes, como son ácidos carboxílicos, anhidridos, esteres, aluros de alcanoilo, amidas, nitrilos, aldehídos y cetonas. La quinta regla nos dice que el grupo H es prioritario frente a los alquenos y alquinos. La numeración otorga el localizador más bajo a lo H y el nombre de la molécula termina en ol. bueno, continuamos con el uso en la industria. Los alcoholes se utilizan como productos químicos, intermedios y solventes en la industria de textiles, colorantes, productos químicos, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos y pinturas, entre otros. Tenemos el propanol, que es un disolvente utilizado en latas, cosméticos, lociones, dentales, cintas de impresión, lentes de contacto, entre otros. También tenemos el isopropanol, que es un alcohol disolvente industrial importante que se utiliza como anticongelante en aceites, tintes de secado rápido y desnaturalización de alcoholes. Tenemos el isopropanol, que es un ingrediente en jabones líquidos, aromatizantes sintéticos de bebidas no alcohólicas y alimentos de productos químicos. También tenemos el butanol, que se utiliza también como disolvente y producto químico intermedio. Se encuentra en líquidos hidráulicos, de frenos, limpiadores industriales, antibrilladores, descapantes de pintura, agentes de flotación, entre otros. Continuamos con el isobutanol, que es un disolvente para revestimientos de superficie y adhesivos. Se emplea en latas, descapantes de pinturas, perfumes, productos de limpieza y líquidos hidráulicos. También tenemos el terbutanol, que se utiliza para la eliminación del agua del producto y como disolvente en la fabricación de fármacos. También contamos con alcoholes amílicos que actúan como espumígenos en la flotación de minerales. Muchos alcoholes, entre ellos el alcohol metilamílico y el etilbutanol. Continuamos con los riesgos para la salud. El primer alcohol que tenemos como riesgo para la salud es el metanol. Entre los muchos procesos de síntesis que existen para la producción de alcohol, la reacción de Fischer-Tropsch como su subproducto. También se produce mediante la oxidación directa de hidrocarburos o mediante un proceso de hidrogenación en dos etapas en el que se hidrogena el monóxido de carbono para dar formato de metilo, que a su vez se hidrogena para obtener alcohol metílico.
Continuamos con el etanol, que es un riesgo industrial frecuente en la exposición de vapores en la proximidad de un proceso en el que se utiliza alcohol etílico. La exposición prolongada a concentraciones superiores a 5000 ppm causa irritación en los ojos, la nariz, cefalia, sopor, fatiga y narcosis. El alcohol etílico se oxida muy rápidamente en el organismo a dióxido de carbono y agua. El alcohol no oxidado se excreta en la orina y en el aire expirando, de manera que apenas se producen efectos acumulativos. También tenemos el propanol, que no se han notificado casos de intoxicación relacionados con el uso industrial, pero para los animales de experimentación es moderadamente tóxico cuando se suministra varias dosis por vía respiratoria, oral o percutánea. Ellos tienen irritación en las mucosas y deprimen el sistema nervioso central cuando se inhala. También tenemos otros compuestos riesgosos para la salud, como el isopropanol, que es ligeramente tóxico para los animales de experimentación. Y seguimos con la obtención del alcohol. Bueno, el alcohol se produce a través de la fermentación de una fuente natural de azúcar con un catalizador, normalmente levadura. Durante la fermentación, los carbohidratos, almidón y azúcar en la fuente principal se transforman en dióxido de carbono y alcohol etílico, que es la base de todas las bebidas alcohólicas. Numerosas marcas mantienen un secreto de la receta exacta de sus bebidas, que solo están a disposición de sus expertos destiladores, cerveceros y enólogos. No obstante, cada tipo de bebida alcohólica sigue este proceso básico. La cerveza, por ejemplo. La cerveza se elabora con cereales como cebada y trigo, y con frecuencia se añade lúpulos para potenciar el sabor. Cuando los cereales y los azúcares han sido malteados y procesados durante cierto tiempo, se añaden cereales adicionales y otros ingredientes para aportar color, sabor y claridad. También tenemos que el vino normalmente se obtiene a partir de uvas, aunque también puede emplearse usando otras frutas o vegetales. El vino líquido es el que se obtiene de la fermentación de la fruta o los vegetales. Para concluir, los alcoholes son compuestos ternarios que pueden considerarse alterados en su relacionamiento con un átomo de hidróxido. Al contener en su molécula un radical alquilo y un grupo hidróxido, tiene propiedades físicas intermedias entre los hidrocarburos y el agua. Su carácter apolar aumenta con la longitud de la cadena carbonada, mientras su carácter polar o hidrofílico aumenta con el número de hidróxidos en la molécula. Muchas gracias.